Hay un tema y es que muchos SaaS piensan que Meta es para todos, ¿no? Es que yo he visto que el caso de Lovable, buah, haciendo no sé qué, luego tengo a Freepik que no sé qué, tengo un montón de SaaS que conozco, de amigos, de fundadores, que todo el mundo está en Meta, tal, funciona, venga, hay que hacerlo, pero el error número uno, antes de invertir en anuncios, es pensar que cualquier tipo de canal que está sirviendo para un SaaS, te sirve para ti. Al final ten en cuenta que cada SaaS es único. Entonces, oye, realmente cuando, dependiendo de tu tipo de SaaS, te compensa hacer Meta o no. Antes de hablar de anuncios, de no, vamos a hacer este ángulo, esta creatividad, mira, me voy a poner en un avión y voy a saltar en paracaídas, tal. Oye, en vez de pensar primero anuncios, pensemos primero en qué hay que entender para cuando hacer Meta y cuando no. Entonces, generalmente el problema no es cuando a lo mejor lo pruebas o no funciona o tal, no suele ser Meta. El problema son las expectativas equivocadas. Entonces, primero, se suele forzar a la plataforma. A lo mejor tienes un producto con un ticket muy bajito o tienes un capital muy bajo y vas a lo mejor a un tipo de mercado muy competido. Entonces, a lo mejor, imagínate, tu competencia está dispuesta a pagar por tu mismo tipo de cliente con un producto muy parecido al tuyo, 100 euros. Y tú máximo te puedes permitir 20 euros. Pues obviamente vas a forzar la plataforma. Es un poco forzar las campañas, van a tirar hasta donde puedan. Entonces, a nivel creativo, a no ser que seas muy bueno y te diferencies muy bien a nivel de propuesta tal, bueno, la propuesta es muy parecida al resto, ¿no? Pero imagina, parte de esa base. A nivel creativo, a no ser que hagas algo muy diferenciado, un embudo muy bien hecho, a nivel de costes, estarás muy parecida a tu competencia. Entonces no puedes forzar tampoco la máquina demasiado porque también el coste se queda, ¿no? Al fin y al cabo es un poco el negocio de mercadeo. Si tu competencia a nivel creativo y producto es muy parecida al tuyo, tú SaaS y están dispuestos a pagar 100 euros por cliente, te va a tocar pagar seguramente 100 euros por cliente. Luego, sobre todo, ignoran el modelo de venta. O sea, hay SaaS que, oye, pues por Meta no funciona. A lo mejor hay SaaS que van, por ejemplo, más a Enterprise, a empresas mucho más grandes. A lo mejor el tipo de producto es muy customizable, no es fácil de ver, oye, pues mira, a lo mejor es un tipo de SaaS que no es tengo algo muy claro, una solución muy concreta, ¿no? A lo mejor son SaaS un poco como que depende del cliente, varía la solución. Entonces, a nivel de Meta, eso es difícil de marketear, ¿vale? Hay siempre formas, puedes atacar el problema, nunca vender el producto, sino puedes atacar un poco a qué solución puede tener tu producto, y luego, en base a eso, en la llamada con el cliente, adaptas el producto a ese cliente, ¿vale? Hay muchas formas, pero bueno, a priori también ignorar el modelo de venta suele ser un problema hacer Meta. Luego, sobre todo, esperar cierres directos. Esperar a, venga, yo hago Meta, envío tráfico a la web y cierro, ¿vale? Cuando realmente Meta, ten en cuenta que no vende por ti, sino facilita la venta. Luego hay embudos, depende del producto, del SaaS, tal, del mercado. El ticket, que es verdad que puedes hacer Meta, lo conseguimos con los clientes de iGrowth, conseguimos que Meta por él mismo te consiga ventas, pero generalmente, va a tener que haber alguna ayuda detrás de seguimiento o algo a nivel comercial, que luego eso, se puede educar, hacer típicas landings con sus vídeos, típicas VSLs, hacer webinars, ¿vale? O sea, hay formas de escalarlo todo esto, pero bueno, a priori, también esperar a cierres directos, porque sí, también suele ser un problema. Hay que tener en cuenta que Meta no es un canal de cierre en B2B, que esto es lo que muchos piensan. O sea, que el verdadero rol de Meta es no vender, sino preparar el lead para la venta. Por una parte, lo puedes educar antes de que vaya a la demanda de ventas o antes de que compre. Le puedes generar contexto, conciencia de qué problema tienen. Le puedes elevar el típico nivel de conciencia, ¿no? Que a lo mejor te ha sonado. De, oye, saben a lo mejor que tienen un problema o no, pero tú se lo elevas, le das urgencia y dices, hostia, entiendo el problema, el impacto que tiene, ¿por qué hacerlo ahora? Venga, voy a probar. Luego, sobre todo, puedes reducir fricción. Al final puedes rebatir objeciones de todo el embudo, puedes rebatir objeciones. Hay muchas formas de cómo quitarle falsas creencias a un lead antes de que cierre gracias a Meta. Es como te he dicho antes, el objetivo real de Meta en B2B no es vender porque sí o cerrar, sino es facilitar este cierre. Esta es la clave. Con esto te vas a frustrar mucho menos y la estrategia que vas a hacer realmente va a funcionar. Ten en cuenta que buena parte de Meta puede crear demanda, activa realmente un problema oculto, puedes educar al cliente ideal, hacer consciente de la solución, sobre todo puede generar autoridad y confianza, ¿no? De oye, porque yo soy al final, pues crear que la gente tenga como referente tu nicho, obviamente siempre y cuando sea verdad todo, ¿vale? Pero tienes esa posibilidad y ese poder de controlar realmente tu mensaje y para qué tipo de público van. Luego, sobre todo, también puedes acelerar la decisión. El lead llega con contexto, ¿no? Entiende el problema, su problema, reconoce el valor de tu SaaS, tiene interés, curiosidad de, venga, cuéntame, tal, hostia, entiendo, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué me vas a comentar? Todo esto. Al final esto puede ser envías el tráfico a un vídeo, a un webinar, un directo, lo puedes enviar a una llamada de ventas, pero al final no deja de ser, oye, el lead llega, sea donde sea, a un lugar, con ese contexto, reconociendo tu valor y teniendo interés y curiosidad porque le cuentes más. Y también reduce la fricción en ventas. Al final consigues menos objeciones antes de la llamada porque puedes rebatir esas objeciones antes de que ese lead llegue al comercial o llegue antes de la pasarela de compra o lo que sea. Lo que te he comentado, por muy bueno que sea, que al final funciona muy bien, no todos los SaaS encajan igual. Y forzar esta máquina, forzar Meta, suele salir muy caro. Realmente tienes que tener en cuenta cuál es el buyer, comprador, ese target, ese lead correcto. Al fin y al cabo es ese usuario final o alguien muy cercano al problema. Meta es, oye, si yo voy a ir a Meta, a un cliente, a una persona que está viendo el problema,
que lo puede reconocer rápido y se puede identificar con el mensaje que voy a dar. Meta es el canal. Luego también ten en cuenta que depende mucho el tipo de compras. Todo lo que tenga que ver con compras consultivas, cosas de demo, que el demo luego se puede hacer en formato vídeo, en formato directo, pero todo lo que sea crear esa confianza previa, esa autoridad previa, explicar un poquito el producto antes, porque a lo mejor es un producto a lo mejor nuevo, o tienes otras features, o hay muchas cosas que a lo mejor el cliente no lo sabe, o quieres explicarlas. Al final, todo lo que tenga que ver con consultiva, cosas de demo, llamadas, ¿vale? Meta es un muy buen canal. Al final tienes la posibilidad de hacer un proceso guiado, puedes tener la posibilidad, ¿no?, de hacer una venta por conversación, no es bienes y compras, como no es transaccional, realmente no es directamente como un e-commerce, ¿no? De envío tráfico en la web y me compro directamente. Si viene gente orgánico, posiblemente te compre por la web, pero porque previamente han visto mucho contenido tuyo y seguramente han curioseado muchísimo y han visto muchos vídeos antes de que compren. Entonces ten en cuenta que para todo este tipo de ventas, Meta también funciona muy bien. Y también algo muy interesante que poca gente comenta es que el mercado ideal para Meta es un poco para pequeñas y medianas empresas. Al final tienen menos capas, son decisiones más rápidas y tienen ciclos pues más cortos o medianos. Con pequeñas y medianas me refiero a empresas de, por ejemplo, por debajo del millón es muy fácil vender con Meta. Por encima del millón también suele ser fácil. Luego ya cuando llegas a 5, 10, 15 millones al año de facturación, ahí se empieza como, no a complicar, pero bueno, no es tan rápido, pero se puede llegar a conseguir y se consigue. Tenemos clientes que venden a empresas que facturan 30 millones al año y lo hacemos con Meta, ¿vale? O sea, funciona. Pero es verdad que, bueno, el tipo de embudo y el tipo de capital, dependiendo del mercado que necesitas, es distinto. Pero bueno, con eso me refiero un poco a pequeñas y medianas empresas. Y luego ya, donde Meta, pues realmente pierde mucha fuerza, es en decisiones un poco políticas o demasiadas capas. Con política me refiero a política de gobierno, me refiero a burocracia, tengo que hablar primero con este decisor, luego con este, que me apruebe la junta, luego no sé, esas empresas muy grandes. Empresas, por ejemplo, por encima de 50, 100 millones, 500 millones al año, no te recomiendo que hagas Meta. Si vas a un tipo de cliente que factura más de 100 millones al año, se puede hacer con Meta, pero a priori yo creo que hay muchos mejores canales antes que Meta para gestionarlo. ¿Puedes forzar la máquina que funcione Meta? Sí, pero si vas a ese tipo de cliente, yo te recomiendo que hagas otro tipo de cosas porque, sobre todo por el tema de coste de oportunidad. A lo mejor Meta te puede funcionar, pero el coste va a ser seguramente mucho más alto que otro tipo de canal. Y también ten en cuenta que el rol de Meta en el embudo, el funnel, no está al final, está al principio. Al final Meta te da la posibilidad de darte a conocer, de decir, hey, aquí estoy, y llevarte ese volumen, ¿no? y generar ese interés, ese ruido, para que la gente te empiece a entrar en el embudo. Es un poco, no está en el final, que también lo puedes ir trabajando gracias a Meta en toda la parte del embudo, pero no está tanto al final del embudo, sino al principio. No es en el cierre como tal, sino que desde el principio de ahí te genero volumen, te lo cualifico, te lo educo, tal, y luego en la venta tú haces el remate final. Pero al final Meta un poco es, a priori, siempre se trabaja en la parte del funnel, que es la parte a lo mejor de tráfico. Y luego la función dentro un poco del sistema es, oye, tenemos el primer contacto, luego se le educa y luego hay un filtrado previo a la venta. Es importante siempre, además del primer contacto, dale, oye, educarlo un poquito, porque nosotros, diferenciarnos, reducir objeciones, hacer ese seguimiento, ¿vale? Todo ese tipo de cositas. Y sobre todo filtrarlo antes de la llamada. No queremos leads que no estén interesados o no estén cualificados y que hagan perdernos, que nos hagan perder el tiempo. Y luego sobre todo también hay un tema que es que hay muchas expectativas incorrectas. Como venga, ya me meto Meta, tal. Oye, realmente no deberías pedirle esta Meta. Al principio de testear, con los clientes que hacemos aquí, la agencia es fase de testeo, y una vez encontramos esos ángulos ganadores que nos dan costes por oportunidad, por leads cualificados, por debajo del objetivo, a partir de aquí luego escalamos. Pero es mucho de testeo, y luego poco a poco no es alguna campaña y rápidamente, a veces pasa, ¿vale? Me pasa cada vez más, por suerte. Pero no es alguna campaña automáticamente, venga, tengo ventas, tal. Hostia, es testeo, es experiencia, es probar y probando, tal, hasta que al final encuentras esas palancas y luego las traccionas. Es como toda la vida, no es hacer una cosa por primera vez y ya triunfas, sino que es un poco ir trabajando cada semana. Y luego también se esperan resultados sin sistema. No, es que no cierro, no consigo leads. Oye, ¿tienes una buena metodología de creación de claridades? ¿Tienes una buena metodología de gestión de campañas? ¿No? Tal. Pues obviamente, pero no Meta, como cualquier tipo de canal, si no tienes una buena metodología, un buen sistema, pues es difícil que te funcione. Y luego ten en cuenta que Meta, o sea, no funciona solo, sino que necesita como es un sistema básicamente de marketing y ventas. No es generar tráfico, lo que te he comentado antes. Es, oye, si vas a hacer Meta, ten en cuenta que a nivel de tráfico, luego también tienes que crear un sistema, oye, al nivel comercial están alineados con lo que los tipos de leads que van a entrar, tenéis unos buenos embudos que filtren ese lead y lo precualifiquen antes de la llamada de ventas, tenemos sistemas para ir nutriendo a estos leads, para irlos calentando, acortar ciclos de venta y sobre todo que darles esa conciencia y esa curiosidad, ¿no? Para que digan, hostia, joder, o sea, un poco el foco es desde los leads que entren, cuántos, o sea, cómo hacemos para convertir al máximo en el mínimo tiempo posible, ¿no? Cómo acotamos al máximo la decisión de compra de este lead. Y las señales claras de que realmente hay encaje con Meta no es genero un montón de visitas a la web, no es que genero un montón de leads, sino realmente, oye, estoy generando conversaciones con clientes potenciales, tengo show-ups, la gente va a las reuniones, estoy generando reuniones de cierre y sobre todo estoy generando ventas. Sí, ya está, Meta funciona, ¿vale? No es, diga, mucha gente se fija en visitas, tengo tantos leads, tal, no, a lo mejor un lead a €1 no te dice nada, 100 leads no me dice nada. Yo prefiero, en vez de 100 leads, prefiero un lead que acabe convirtiéndose en oportunidad y lo acabe cerrando, que 100 leads que tenga que llamarnos uno por uno y me acabe cerrando uno. Prefiero un lead
que cierre hacia leads que luego cierre uno, ¿no? Es lógico, ¿no? Pero hay mucha gente, pues cuando se empieza a generar leads, pues se suele olvidar de esto y suele centrar más en leads, que realmente lo importante que es, oye, cuántas oportunidades estoy generando cada semana o cuántos cierres estoy dando al negocio. Es que Meta no sustituye a ventas, Meta no cierra por sí solo, sino que Meta, lo dicho, hace más fácil vender. Es que en iBoost tenemos estrategias de SaaS referentes en el mercado español, a SaaS como que facturan entre 20 y 50 mil euros al mes, para que consigas de media unos 10-15 oportunidades de venta cada semana, aunque tenemos clientes que consiguen mucho más, y un CRM del 25%. Lo dicho, hay clientes que tenemos un poquito menos, hay clientes que tenemos el triple que esto, ¿vale? Depende del mercado del producto, y sobre todo depende del tiempo del fundador para mantener todo el día a través de MetaAds, ¿vale? Entonces, si quieres descubrir un poquito cómo lo hacemos y cómo lo podemos aplicar para tu caso, simplemente tienes que visitar iGrowth.es.